El día de hoy abordaremos el tema la educación como proceso de transformación humana. La educación es un proceso de perfeccionamiento intencional cuya finalidad conduce al desarrollo de las potencialidades preexistentes en la condición humana. Por consiguiente, la educación es un proceso de transformación histórico-social, tan avasallante como la historia misma de la humanidad, razón por la cual mi intención, más que volcar un acervo causa infinito de datos, nombres, fechas y posturas filosóficas ortodoxas, es invitarlos a realizar un recorrido reflexivo sobre nuestro transcurrir como especie privilegiada. Porque saber es conocer y reconocer es trascender en la toma de conciencia de nuestro acontecer humano. De modo ilustrativo, tomaré como referencia el mito de Prometeo, del Protágoras de Platón, para una comprensión de las tareas de la educación. De acuerdo con el mito, cuando los dioses hubieron plasmado las estirpes animales, encargaron a Prometeo y a Epimeteo que distribuyera convenientemente entre ellas todas aquellas cualidades de que deberían estar provistas para sobrevivir. Epimeteo se encargó de la distribución y en el reparto les dio a algunos la fuerza, pero no la velocidad. A otros, los más débiles, les reservó la velocidad para que ante el peligro pudieran salvarse con la fuga. También concedió a unos armas naturales de ofensa o defensa y a los que no dotó de estas les brindó diversos medios que garantizaran su salvación. A los pequeños les dio alas para huir a cuevas subterráneas y escondrijos donde guarecerse. A los grandes y a los vigorosos, en su propia corpulencia, aseguró su defensa. En una palabra, guardó un justo equilibrio en el reparto de facultades y dones, de modo que ninguna raza se viese obligada a desaparecer. Además, les distribuyó espesas pelambreras y pieles muy gruesas para buena defensa contra el frío y el calor. Ahora bien, como Epimeteo había gastado todas las facultades en los animales irracionales, el género humano había quedado sin equipar para su conservación, porque estaba desnudo, descalzo, y no tenía defensas contra la intemperie ni armas naturales. Razón por la cual Prometeo les regaló el fuego y la habilidad mecánica. El ser humano, además de emitir sonidos, es el único que dispone de la capacidad para articular palabras y desarrollar el pensamiento simbólico. Esto le permitió ser capaz de honrar a los dioses y de construir altares e imágenes de la divinidad y desarrollar el arte político como principios ordenadores de las comunidades humanas. Como hemos visto, este mito contiene algunas verdades importantes. Primera, que el género humano no puede sobrevivir sin el arte mecánico y sin el arte de la convivencia. Segunda, que estas artes, justamente por ser tales, es decir, artes y no instintos o impulsos naturales, deben ser aprendidos. En la actualidad, decimos que el hombre debe de aprender las técnicas del uso de los objetos ya construidos y las técnicas de trabajo de los objetos por construir o producir, y que asimismo debe aprender a comportarse con los demás hombres de un modo que garantice la colaboración. Sin embargo, cabe señalar que la persona humana es un ser biopsico-socioespiritual que requiere del proceso educativo para el desarrollo integral de todas sus potencialidades, que le capaciten dentro de su devenir existencial para su inserción en la vida colectiva. La esencia del hombre y su lugar en la naturaleza se define por medio de los factores interrelacionados de inteligencia, flexibilidad, individualización y socialización. Ahora bien, dado que la facultad que posee el ser humano de tener conciencia de sí mismo, de razonar e imaginar, requiere un cuadro del mundo y de su lugar en el que esté estructurada su cohesión interna. Desde este punto de vista, la naturaleza humana vincula la competencia de su razón por medio del acto educativo, para conducirle a un proceder ético en concordancia con los valores esenciales que imperan dentro de su cultura. En Occidente,
Los valores socioculturales de cada época han sufrido transformaciones a lo largo de la historia. Visto de esta manera, entenderemos por qué la cultura es un conjunto de técnicas de uso, de producción y de comportamiento mediante las cuales un grupo de hombres puede satisfacer sus necesidades, protegerse contra la hostilidad del ambiente físico y biológico y trabajar y convivir en una forma más o menos ordenada y pacífica. Es decir, que una cultura es un conjunto más o menos organizado y coherente de los modos de vida de un grupo humano para mantenerse vivo, singular y colectivamente, que se transmite por medio de la educación colectiva y que se expresa en los usos y costumbres, las creencias, los mitos, las ceremonias, etc. Y se distingue por sus características conservadoras e incluso dogmáticas, o por sus características dinámicas en las que prevalece una mayor flexibilidad, actualización y apertura al cambio. El carácter fundamental de una cultura es que debe ser aprendida, o sea, transmitida de alguna forma. La transmisión de la cultura del grupo de una generación a la otra da lugar a un proceso educativo de características histórico-social. Para ilustrar lo anterior, veamos algunos ejemplos de los procesos de transformación humana a partir de la cultura que han sustentado su precedente en la historia de Occidente. En la cultura de la Grecia clásica, de acuerdo con Platón del siglo V a IV a.C., existen tres clases de hombres, aquellos cuyo deseo principal es respectivamente el conocimiento, el éxito y las ganancias. El rasgo principal que persiste en la teoría platónica de la naturaleza del hombre es que somos irremisiblemente sociales. Desde este punto de vista, vivir en sociedad es natural al hombre. Cualquier otra cosa está por debajo de lo humano. Y debido a que existe una interdependencia entre individuo y sociedad, una sociedad imperfecta produce individuos imperfectos, e individuos imperfectos constituyen una sociedad imperfecta. Sin embargo, la educación es la llave para construir una sociedad mejor. Fue a partir de la civilización helénica que se produjeron los aspectos creadores y liberadores de la cultura, como gozar de la belleza artística sin preocupaciones didácticas, interrogar a la naturaleza, libres de toda actitud mágica o ritualista, ver la historia, en la historia la obra del hombre y la obra consciente de los hombres, y no de oscuras fuerzas divinas o demoníacas. Asimismo, cabe señalar que los registros más antiguos de la educación homérica estableció la distinción entre la clase noble, constituida por guerreros e hijos de guerreros, y el pueblo, formado por campesinos, artesanos, etc. A este respecto, el arete hace referencia a la educación del caballero homérico, la cual era una educación aristocrática que comprendía deportes y ejercicios caballerescos como caza, equitación, lanzamiento de la jabalina, lucha, etc., y ciertas actividades artísticas como el canto y el tañimiento de la lira. La descripción homérica de la educación que el mismo Aquiles recibió de su maestro Fénix es digno de la más alta consideración. Presupone una ética del honor. Lo que cuenta es dejar fama de sí, para lo cual importa ser siempre el mejor, superior a los demás. Para el romano de finales del siglo VI a.C., la naturaleza del hombre se caracterizaba por la fuerza viril del ímpetu violento y su temperamento ardiente vinculado a la tierra. La virtud romana se fundamentaba en el ideal colectivo del respeto a las tradiciones familiares y a los ancestros, cuyo orgullo se manifestaba y se fortalecía durante los ritos fúnebres y religiosos. El romano llevaba implícita la obligación de luchar arduamente tanto por el cultivo como por la defensa militar. Era una costumbre abdicar su personalidad individual en aras del Estado. En cambio, la Edad Media, 500 a 1500 años después de Cristo, se caracterizó por ser una sociedad estratificada,
ordenada y estable, educada en la obediencia a la autoridad y en la aceptación de las normas y costumbres. La nobleza feudal se encargaba de preservar el orden civil y de proteger a los siervos, y la Iglesia se ocupaba de cuidar a las almas. Sin embargo, la visión controvertida y antagonista del hombre medieval lo convirtió en el campo de batalla de demonios, espíritus y brujas que luchaban por la posesión de las almas, lo que se traducía en frecuentes expresiones de expiación caracterizadas por las procesiones de viajeros flagelantes ataviados con túnicas negras y portando antorchas que recorrían los campos y las ciudades, haciendo penitencia pública por sus pecados y golpeándose a sí mismos con látigos de puntas metálicas, convencidos de que se aproximaba el fin del mundo como producto de las condiciones sociales y culturales de la época. La influencia del cristianismo en el desarrollo de la civilización occidental generó que la lealtad entre los grandes conglomerados humanos se sustentara en una identidad de credo, más que de afinidad territorial, derivando en la asociación de la religión con el poder del gobierno y transformándose en una fuerza cada vez más potente del poderío militar que impulsó las cruzadas y las guerras de religión. Posteriormente, una vez destruido el doliente mundo medieval, el hombre de Occidente se encaminó hacia el logro de sus más caros anhelos. Por un lado, se liberó de la autoridad de una iglesia totalitaria y del peso del pensamiento tradicional. Por otro lado, se liberaron las limitaciones geográficas y se ampliaron su visión del mundo y surgió un nuevo carácter social con fuertes tendencias a la explotación y a la acumulación. La última parte del siglo XV, el XVI y el XVII fueron épocas de transición durante las cuales el movimiento renacentista de características humanísticas ostentó como líneas de acción erudita las letras, el arte, la religión, la moral, la filosofía, la política y la economía. Bajo la óptica de la naturaleza racional del hombre, el pensamiento filosófico de Immanuel Kant, de 1724 a 1804, destacó dentro de las características esencialmente humanas el que toda persona está dotada de dignidad y por consiguiente es el objeto propio del respeto y del sentimiento moral. Desde este punto de vista, el racionalismo como sistema de pensamiento se desarrolla en torno a la idea del universo, y toda la experiencia humana es susceptible de ser comprendida cuando se usa la razón, es decir, cuando se piensa lógica y objetivamente, lo que dio surgimiento a la reforma religiosa en el que el protestantismo cristalizó la creciente rebeldía contra la autoridad religiosa establecida. Y es a partir del romanticismo que el movimiento artístico y literario, así como de ideas, creencias y teorías culturales de la primera mitad del siglo XIX, acentúan lo inconmensurable del hombre y lo omnicomprensivo de la naturaleza, al afirmar que el hombre obra en él una fuerza infinita a través de la cual se manifiesta la razón, el espíritu, el humanismo, etc. El surgimiento de las corrientes filosóficas existencialistas conlleva tres principios básicos sobre la naturaleza humana. El ser humano individual, es decir, desde su unicidad. El significado o propósito de la existencia humana. Y la preocupación por la libertad, como la más importante propiedad distintivamente humana. Marcada tendencia antropológica, y se reduce al ser del hombre en el mundo, y su concepción sobre la naturaleza humana se sustenta en la capacidad que tiene cada persona para elegir por sí misma su modo de vida, es decir, su autenticidad de sus actitudes, fines y valores. A fines del siglo XIX, la concepción social de la naturaleza del hombre, sobre la base filosófica de Karl Marx, de 1818 a 1883, se sustentó en los principios básicos de materialismo dialéctico y materialismo histórico,
y pone el acento en que todo lo referente a la persona individual, incluyendo su conciencia, está determinado por las condiciones materiales de su vida. A este respecto, la idea del materialismo histórico de Vygotsky, 1894 a 1934, enfatizó que los cambios históricos de las sociedades humanas conllevan inevitablemente cambios en la naturaleza humana. Es decir, que detrás de cada hombre hay una historia colectiva que condiciona su comportamiento individual. Dado que el hombre transforma la naturaleza en la misma medida que la naturaleza lo transforma a él. Por lo tanto, cualquier cosa que una persona haga es un acto esencialmente de su educación social, que presupone la existencia de otra gente que está en cierta relación con ella. Todo cambio de alguna importancia en la organización de una sociedad tiene como repercusión un cambio igualmente importante en la idea que el hombre se forma de sí mismo. Emile Durkheim. La posmodernidad del siglo XX amplió las fronteras del conocimiento y supremacía de la ciencia al renovar los conceptos antropológicos y biologicistas de lo humano y poner énfasis en el conocimiento profundo de la personalidad del hombre dentro de un sistema integral biopsicosociocultural. Por lo tanto, uno de los mayores aciertos de Sigmund Freud fue haber señalado la importancia de las relaciones del niño y sus padres para el desarrollo de la personalidad y enfatizó el hecho de que la infancia se perpetúa en los seres humanos engranada en las organizaciones del carácter y las condiciones de modo particular. Como persona se enfrenta a los múltiples problemas de su existencia, entre los que se encuentran las condiciones biológicas y sociales esenciales de su desarrollo y de su educación en el ambiente familiar. Otra aportación de inmensa relevancia constituyó el descubrimiento del funcionamiento mental del hombre. En cuanto a esta, no es coextensiva con lo que es consciente o puede llegar a ser consciente. Incluye datos de los que ordinariamente la persona no puede tener conocimiento en absoluto. La analogía del iceberg resulta muy útil para ilustrarlo. Una pequeña porción se encuentra visible por encima de la superficie, pero una gran parte se encuentra oculta y ejerce su influencia sobre el resto. La teoría evolutiva o histórica del carácter humano individual, en el cual las experiencias traumáticas particulares pueden, aunque olvidadas en apariencia, seguir ejerciendo una influencia perniciosa sobre la salud mental de una persona, es decir, que las experiencias infantiles toman un carácter decisivo en la naturaleza de la personalidad adulta. A finales del siglo XX, la conceptualización de la naturaleza humana dejó de ver un nuevo perfil del hombre posmoderno, el hombre light. Se trata de un hombre relativamente bien informado, pero con escasa educación humana, muy entregado al pragmatismo, pero con una diversidad de tópicos. Se interesa en casi todo, pero a nivel muy superficial. No es capaz de hacer síntesis de aquello que percibe y en consecuencia tiene una personalidad trivial y ligera, con tendencia a la frivolidad y a pesar de que acepta casi todo, carece de criterios sólidos en su conducta, sin ideas claras y atrapada en un mundo lleno de información que le distrae, pero le convierte en un ser superficial, indiferente, permisivo, en el que anida un gran vacío moral. Dentro de las características más relevantes del perfil de personalidad del hombre light, encontramos el materialismo, que hace referencia al conocimiento social del individuo, el cual se sustenta por el hecho de ganar mucho dinero. El hedonismo. La base del comportamiento tiende a la búsqueda permanente de satisfacción, lo que implica un vacío de sentido de la existencia a falta de ideales, requiriendo una acentuación progresiva de nuevas y excitantes sensaciones. Permisividad. Arrastra y devasta los mejores propósitos e ideales. Revolución sin finalidad y sin programa. La moral es sustituida por la ética permisiva
engendrando desconcierto generalizado. El relativismo. Las reglas se sustentan en la subjetividad, cayendo en el absolutismo de lo relativo. El consumismo, el cual representa la fórmula posmoderna de la libertad. El hombre light es un ser frío, no cree en casi nada. Sus opiniones cambian rápidamente y ha desertado de los valores trascendentes. Por lo tanto, está cada vez más desorientado ante los grandes interrogantes de la existencia. El Homo economicus, donde la educación violenta del paradigma antropológico, dominado por la ley del valor como productor y realizador de plusvalía, que determina su comportamiento práctico como fundamentalmente utilitarista, en contraposición a cualquier proyecto humanista sobre la socialización. El más radical del Homo economicus, en relación con los alcances físicos de la interacción social violenta de los actos del crimen organizado, conducen a una dimensión más profunda, letal y destructiva, cuyo impacto psíquico resulta de proporciones extraordinarias, incidiendo en la estabilidad de los estados democráticos, generando en las personas involucradas directa o indirectamente en la conmoción de los sucesos, reacciones emocionales características de ansiedad acentuada, incertidumbre, amedrentamiento e inestabilidad que afectan todos los ámbitos de la vida familiar, escolar, laboral y sociocultural. El delincuente juvenil, a consecuencia de una falta de sentido de la existencia, generando un vacío existencial y un estado de tedio continuo, propiciado por una neutralidad educativa y que deriva en un acentuado nihilismo. A partir de la realidad virtual del ciberespacio, se da el surgimiento de la identidad del Homo abstractus, el cual se limita a una dirección electrónica que le sumerge en un vasto universo. Las redes sociales, a través de las cuales sus relaciones sociales o de encuentro amoroso carecen de la esencia trascendente de la vinculación afectiva. Se requiere de la creación de un paradigma antropológico y educativo para la sociedad global, porque está en juego el futuro de la humanidad. Erich Fromm en 1975 postuló sobre la condición humana en un mundo que ya para entonces dejaba vislumbrar su falta de humanismo. El hombre solamente podrá protegerse de las consecuencias de su propia locura, creando una sociedad sana y cuerda, ajustada a las necesidades del hombre, necesidades que se nutren en las condiciones mismas de su existencia. Una sociedad en la cual los hombres estén unidos por vínculos de amor, en la cual se hallen arraigados por lazos fraternales y solidarios, más que por ataduras de sangre y suelo. Por lo tanto, requerimos de una educación integral que le ofrezca al ser humano la posibilidad de trascender la naturaleza mediante la creación antes que la destrucción. Solamente cuando el ser humano sea capaz de regular su relación con la naturaleza de manera razonable y sea capaz de sufrir y de gozar con valentía e imaginación, colocando sus fuerzas al servicio de la educación, entonces, y solo entonces será el comienzo de una nueva fase en la historia de la humanidad. Gracias por su atención.